Ahora sí ya tenemos esto aquí. Recuerden que la ocasión anterior les empecé a explicar un poquito de esto, que al final sí que vamos a continuar desde aquí, porque a lo mejor estaba un poquito confuso. Pero entonces vamos a regresar a la tabla de ácidos y bases. Bueno, de bases. A ver si tengo una otra tabla adicional. Permítanme. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar con esto. Se tengan ahí a la mano su calculadora. La teoría nos dice que como tal, el valor de Ka nos va a medir también la fuerza del ácido. Te dice, a mayor valor de Ka pues es mayor, ¿no? Y a menor valor de pKa, pues sigue siendo mayor la fuerza del ácido. Pero ¿cómo calculamos el pKa? Pues bueno, el pKa se va a calcular de la forma siguiente, con la fórmula menos logaritmo del valor de Ka. Nosotros ahorita vamos a colocar aquí 3 ácidos y los vamos a ordenar según su fuerza de pKa y su fuerza de Ka. Tenemos, por ejemplo, ácido acético, ácido cítrico y ácido fórmico. Vamos a tener esos 3 ácidos. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a saber cuál tiene más fuerza? Así como los ven ustedes, son ácidos comunes. El ácido acético, pues es vinagre, el ácido cítrico es el que encontramos en las naranjas, y el ácido fórmico es el que tienen las hormigas y cuando nos pican, por eso nos duele. Bueno, cuando nos muerden, nos inyectan ácido fórmico. ¿Ustedes saben cuál de esos ácidos sea más fuerte? O por lo menos sabrían cuál es el más débil. Supongo que el que tienen las hormigas es el más débil, ¿no? ¿Mande? El ácido fórmico sería el más débil. El más débil. Okay. Vamos a ver. Vamos a comparar. Yo digo que el más débil es el de las naranjas, porque el de las naranjas, pues no lo comemos así, o los limones no nos pasa nada, ¿no?
pero yo normalmente no me tomaría una cucharada, por ejemplo, de vinagre, y mucho menos de ácido fórmico. Entonces, pues, vamos a ver, la verdad no me acuerdo. Y, y no importa que no me acuerde, porque realmente sé de dónde obtener la información. Les decía, este es un libro de química analítica. Y nos vamos a ir hasta el final donde vienen sus valores de pKa. Aquí está. Constantes de disociación de ácidos. Aquí lo tenemos. Entonces, vamos a buscar el ácido acético. ¿Se dan cuenta? Aquí está. Pues tenemos el ácido acético. La fórmula es la que ya tenemos de CH3, CHOOH. Y vamos a tener un valor de Ka, el cual es igual a 1.75 por 10 a la menos 5. 1.75 por 10 exponente menos 5. Ok. Ahora, profe, disculpe que lo interrumpa, pero dice mi compañera Angie que si la podía aceptar, por favor. ahora vamos con el ácido cítrico. Y está bórico, fórmico, cítrico. Aquí viene la fórmula del ácido cítrico. Es esta. Está un poquito más rara. ¿Por qué está así? Porque el ácido cítrico tiene 3 grupos carbonilos. Pero bueno. El ácido cítrico tiene un valor de Ka o K1 de 7.45 por 10 a la menos 4. Ahora vamos con el ácido fórmico y nuevamente encontramos acá. Es HCOOH, sería este. Y sería 1.8 por 10 a la menos 4. Disculpe, profe, una pregunta. ¿Las constantes pueden variar? Es que, por ejemplo, yo encontré del ácido cítrico que es de 8.4. ¿Pueden variar o son las mismas? Ahorita te digo, espérame. Sí pueden variar, pero van a variar ligeramente. Cuando tú lo conviertes a pKa, ajá, la variación va a ser muy pequeñita, de casi nada. Otra cosa es que esta tabla está ajustada a ciertas condiciones. Deben de verificar siempre qué condiciones está. Te dice constantes de disociación de ácidos a 25 grados Celsius.
La constante de disociación de ácido pues es una reacción química, es una reacción en la que se separan. Entonces, si se acuerdan, creo que es en termo donde ven eso, la temperatura afecta las reacciones. A mayor temperatura la reacción ocurre con mayor rapidez o ocurre de forma más completa. Por ejemplo, incluso las sustancias se disuelven más fácil o de una forma más sencilla en temperatura alta. Un experimento sencillo es colocar azúcar o sal en agua a diferentes temperaturas y ver cómo se va disolviendo. Entonces, puede variar por eso, de que como tal, la constante esté a una temperatura que no sea 25 grados Celsius, o en su defecto la variación es tan pequeñita que cuando lo conviertes a pKa ya ni se nota. O sea, ya, cuando haces cálculos para pH ni se ven afectados, porque la variación es muy, muy pequeña. Entonces sabemos que el ácido fórmico tiene 1.8 por 10 a la menos 4. Okay. Así como los ven ahora, ¿cuál es el ácido más fuerte de estos? Ya tenemos los valores de K. ¿Cómo los ordenamos? ¿Cuál sería el más fuerte de todos? ¿Saben interpretar estos valores con exponente para decirme cuál es más grande y cuál es más pequeño? Es más grande el ácido acético. ¿Por qué? Tendría más ceros a la izquierda. ¿Sí, no? Ok. Vamos a ver. Entonces, esto es igual. Acuérdense que los exponentes negativos representan ceros hacia la izquierda. Entonces sería esto. Sería 0. Esto sería igual. Entonces, es esto lo que tenemos. Así se convertirían de notación científica y nos quedarían de esta forma. Entonces, ahora sí, ¿cuál es el valor más grande? ¿Cuál valor es más grande, Zulma? Pues yo diría que el ácido cítrico. El ácido cítrico efectivamente es el más grande. Entre menor sea el exponente que ustedes tienen aquí, significa que son menos ceros. Por ejemplo, si yo pusiera -3, significa que tendría menos ceros acá. Entonces, este es el más grande de todos. Por tanto, le vamos a poner que este es el número 1 respecto a fuerza del ácido. Recuerden, los tres son ácidos débiles, pero entre los débiles hay unos más débiles que otros. ¿Cuál sería el segundo valor Diana Guadalupe?
Diana Guadalupe, ¿estás ahí? Ok. Maestro, ¿sería el ácido acético? Sería el ácido, ¿Sería el 3, El profe? ácido fórmico. sería el ácido fórmico. Ajá. ¿Por qué? Nuevamente, vean, para empezar por los ceros que están después del punto decimal. Recuerden que entre más puntos hay, entre más ceros hay después del punto decimal, pues más pequeñito se vuelve el número, ¿no? Los ceros a la izquierda del valor numérico, pues hacen que se vuelva cada vez más pequeño. Entonces, este sería el número 2 en orden de fuerza. Ajá. Y este sería el número 3 en orden de fuerza. Este sería el ordenamiento. Ajá. O bien, si yo en el examen los pusiera a ordenar esto, vamos a decir que ese es el ácido A, este es el ácido B y este es el ácido C. Entonces quedarían de la siguiente forma. Si yo te preguntara, ordénalos de mayor a menor fuerza ácida. Ok, entonces quedaría como B es mayor que C y C es mayor que A. Así quedaría. Si yo te dijera, ordena de mayor a menor fuerza ácida, pues quedaría B, C y A. Ok. Pero nos falta otra forma de saber, y por eso les digo, a veces la notación científica, que es en la que normalmente está expresada los valores de Ka, pues nos confunde un poco. Vamos a calcular los valores de pKa. pKa es igual a esto. Bien. Entonces, ahora sí, vamos a ver que me agarramos. Ángel Eduardo, ¿cuál sería el valor de pKa para el ácido acético? Aquí está la fórmula. ¿Cuál sería, Ángel Eduardo? Bueno, no soy Ángel Eduardo, pero hago una duda. Cuando englobamos el valor de Ka, lo ¿Mande? ponemos con pared, cuando englobamos, o sea, cuando ponemos el valor de Ka después del logaritmo, ¿lo ponemos con paréntesis o sin paréntesis? Sin paréntesis. Ok. Okay. ¿Ya lo calcularon? Y el 4.75. 4.75. Ok. Yo también ya lo tengo calculado. Ahí está. Y ahorita que me preguntaron si lo ponían con paréntesis o sin paréntesis, al final lo hice con paréntesis y sin paréntesis y da exactamente el mismo resultado. Entonces no hay problema si lo ponen con o sin el paréntesis. Entonces, nos va a dar un valor de 4.75. Ya sin ningún tipo de exponente, o sea, ya no hay exponente. Otra cosa, déjenme ver. A veces, algunos de ustedes hacen, ¿cómo les diré? Lo escriben mal y no usan adecuadamente la calculadora y lo escriben de esta forma. Se los voy a poner acá abajo y les da un mal resultado.
algunos, ya al escribirlo en la calculadora, me ponen menos logaritmo de 1.75 por 10 y luego me ponen exponente menos 5. Eso no está bien. ¿Por qué? Este valor, bueno, si lo hago de esa forma, a mí me da un menos 2.43. Me da ese valor. ¿Dónde está el error? Que el menos 10 no se pone. Nada más deben de poner menos logaritmo de 1.75 exponente menos 5. Ahí sería el error. Eso sí les da bien. O sea, para los que probablemente hubo alguien que no le salió bien o no le dio ese resultado de 4.75, la forma de escribirlo es menos logaritmo 1.75, el exponente, y ya luego el valor de... Ahí ya no se pone el por 10. Muchos tienen esa tendencia de escribir el menos 10. Pero vamos con el que sigue. Sería menos logaritmo 7.45. ¿Cuánto les dio? 3.12. 3.12. Por ahí alguien me dijo que tenía otros valores de Ka. Checa uno nada más, checa el valor de... Si tienes por ahí el valor del ácido acético, chécalo y conviértelo. Y ahorita me dices qué valor te da, para nada más Es para que, saberlo. bueno, el ácido acético sí está igual, el único que cambia es el ácido cítrico. Ok, Tiene un K de 8.4 por 10 a la menos 4 y un pK de 3.08. ok. A ver, cálculalo tú. Así, cálculalo con la fórmula a ver si te da el 3.08. Me da 3.07. Ok. Bueno, era lo que te decía. Realmente, una vez que haces el cálculo de esto, la variación es muy pequeñita. Y todavía cuando lo utilizas para cálculos de pH, la variación se vuelve más pequeña. Entonces son variaciones normalmente pues, pequeñas. Entonces, en caso de que, por ejemplo, yo les pidiera un ejercicio, yo les daría la tabla de los pKs y de los Ks que quiero que utilicen. De hecho, ahorita ando buscando Tengo otra tabla donde ya vienen todos acomodados. Esta está en el libro, pero esta para fines prácticos no sirve muy bien. Hago el último. ¿O ya lo hicieron el último, el del ácido fórmico? Sí, profe, 3.74. 3.74. 3.74. ¿Cuánto? 3.74. 3.74. 3.74. Ok. Esos son los valores. Estos valores recuerden que se obtuvieron a partir del valor de Ka. Y ahora, ¿qué te dice? Menor valor de pKa es mayor la fuerza del ácido. Nosotros quedamos, entonces, que tiene menor valor de pKa. Y efectivamente, nosotros quedamos que este era el que tenía mayor fuerza. El siguiente valor de pKa es y ese que tiene pues, segundo valor en fuerza de ácido. Y al final tenemos que se llama, que tenemos como tal con 4.75 y sería el más débil. Entonces, tiene mayor valor de pKa, pero es el más débil. Y ese tiene menor valor de pKa, pero es el más fuerte. Pero también depende de su constante de equilibrio. Entonces, a veces, ustedes van a tener en las tablas valores de pKa y pues a partir de ahí pues van a tener que hacer sus cálculos. Así, bueno, entonces, ¿para qué calculamos el pKa si ya tenemos el K en una tabla, por ejemplo? Porque para calcular el pH de una solución,
se utilizan los valores de pK. Por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Dime qué pH tiene una solución de ácido acético. No se calcula con el Ka, se calcula con el pK el valor de esa solución. Entonces, por eso siempre utilizamos esto. Pero para fines prácticos y entender la fuerza de los ácidos, pues tenemos esto, sí. Ahora, esto es para ácidos. ¿Qué pasa con las bases? Las bases tienen una constante de equilibrio que se llama Kb. Entonces vamos a poner aquí. Se llama Kb. Ajá. Dice, las bases tienen una constante de equilibrio que se llama Kb y un valor de menos logaritmo de constante llamado pKb. Básicamente es lo mismo. Ajá. A mayor valor de Kb, mayor fuerza de la base. Kb. Eso es lo que tenemos ahí. Nada más déjenme buscar una tabla que está acá. Una carpeta. Disculpe, profe, entonces, como tal, los de los ácidos, no sé si de las bases también, pero en cuestión de los ácidos, ¿no se redondea su valor de pK? No, se queda exactamente como está. Ah, ok, gracias. Porque en algunos hay variaciones muy pequeñitas. Aquí, por ejemplo, el 3.12 pues sí se entiende bien. Pero hay unos donde la variación es tan pequeñita que redondearlos haría que quedaran exactamente igual y pues ya no sabrías cuál es más fuerte, cuál es más débil. Por eso procuramos que queden así. Por otro lado, como es analítica, yo siempre les digo en analítica, procuren que todo sea exacto, que no utilicen valores redondeados o procuren no utilizar tanto valor redondeado, incluso en los pesos atómicos, porque eso le va quitando algunos valores que de repente luego te hacen que te cambie el resultado final. Aquí está. Esta tabla ya está más completa. ¿A qué se refiere? Recuerden que yo les encargué una tabla donde, bueno, les encargué un trabajo donde les decía que pusieran un ácido con su par conjugado. Aquí tenemos, por ejemplo, el ácido acético, es una tabla similar a la otra. Tenemos ácido acético, que es CH3, viene su valor de Ka y su valor de pKa. Pero aparte viene su base conjugada, y te dice que se llama acetato. Y ahora tiene su valor de Kb y su valor de pKb. Viene el amoníaco, que es una base, ¿no?
viene el valor que tiene de Kb, el pKb, y viene su ácido conjugado, que es el ion amonio. Viene la anilina, que es una base, tiene su valor de Kb y pKb, y posteriormente viene su base, su par conjugado. Recuerden que básicamente es cómo pasan al otro lado de la reacción una vez que se disocian o una vez que aceptan su protón. Acuérdense que los ácidos se disocian y liberan protones. Las bases como tal aceptan esos protones, entonces sus reacciones ácido-base normalmente dependen de aceptar protones. ¿Qué más? Viene, por ejemplo, el ácido bórico. Ahora, vienen en esta tabla aquellos ácidos que tienen más de un hidrógeno. Por ejemplo, tenemos el ácido cítrico, y aquí viene como H3, C6, H5 o 7. ¿Por qué estos hidrógenos vienen separados de estos? Porque los primeritos son los hidrógenos ácidos. Y se tiene 3. Entonces viene un valor de Ka, que está aquí, y luego viene su respectivo valor de pKa. Luego viene el ion citrato diácido, una vez que se disoció, y después viene su respectivo valor de Ka. Viene el citrato monoácido, que es cuando ya le queda un solo hidrógeno, y viene su valor acá de Ka y pKa. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. También vamos a buscar, por ejemplo, el sulfúrico, que ya les habíamos mostrado en otra tabla. Sulfúrico, ¿ven? Viene como H2SO4 y su valor únicamente dice fuerte. Ajá. No tiene valores numéricos. Pero ya viene el bisulfato. ¿Okay? Viene el ácido láctico hasta el final. Entonces, estas tablas nos sirven de mucho para nosotros saber cuál es la fuerza de un ácido. Ahora, déjenme abrir internet para mostrarles algo más. Nos queda 1 minuto con 30. Si se corta ahorita, vuélvanse se conectan por favor 10-20 de nuevo. Ahorita que se corte, ya para tener aquí la información. Ya se va a cortar esto. Entonces, por favor, conéctense ahorita a las 10:20. ¿Ok?